Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Estamos ya aquí con la doctora Montserrat Arita de la Coalición de Médicos en Acción en el país. La epidemia del dengue ha cobrado 7 nuevas víctimas en lo que va del 2020. La semana pasada, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de emergencia por más de 110 millones de lempiras para afrontar este mal. A esto se suma la emergencia mundial por una posible pandemia de coronavirus que ha decretado la Organización Mundial de la Salud, emitida ayer lunes. Y para hablar sobre estos temas que debe de preocuparnos permanentemente en el país, porque algunos creemos que no estamos preparados si una pandemia nos agarra fuertemente, como ha ocurrido en China, por decir algo, en donde más de, ya si tengo los datos aquí, 2.700 personas han muerto, 2.700 personas y 80.000 personas contagiadas. Solo de imaginarnos que una situación de esta naturaleza nos ocurriera a nosotros acá sería realmente difícil. Doctora, primero, bueno, está su tía doña Marta Elena. Así es. Que nos acompaña. Y cuando conversábamos anoche, si hay algo, igual que a mí, se lo digo en lo personal, me motiva muchísimo más, me hace sentir, le decía a mi esposa ayer cuando estábamos y me comunicaba con la doctora, es cuando me dicen, gente así como su tía y como su mamá, doña Reina Guzmán, que nos está viendo, yo hace años que lo vengo escuchando, hace años, y ese hace años significa el cariño que le tienen a uno sin haberlo tratado muchas veces. Igual cuando vienen jóvenes, caso de la doctora, por ejemplo, y otros que dicen, mire, cuando yo estaba en la escuela, yo lo miraba a usted y realmente ahora estar aquí. Entonces, esas son las satisfacciones que como seres humanos experimentamos. Se lo digo con toda sinceridad, por eso no es ningún sacrificio levantarnos temprano por la mañana y venir a nuestro trabajo. Es una enorme satisfacción y más cuando recibimos ese cariño, ese aprecio, más cuando vamos al interior del país, cuando vamos a pueblos, a municipios, como vamos a ir hoy a Orica, cuando sentimos el calor y el cariño de la gente. Así que, doctora, a su tía, a doña Marta Elena, que está aquí, doña Marta, muchas gracias por venir, gracias de veras. Y también a doña Reina, a su mami. Bueno, mucho gusto. Estamos violando una de las medidas al darnos la mano de seguridad para evitar el contagio del coronavirus, pero creo que vale la pena sentir ese saludo tan cordial, tan amable de usted siempre. Hacerle extensivas, pues, el cariño, la admiración, el respeto de mi madre hacia usted, que ha seguido toda su trayectoria periodística desde siempre, ¿verdad? Y bueno, pues agradecerle el espacio que nos está dando en este medio para poder hablar de temas de interés en salud para nuestra población. Doctora, mire, fue que me dejó así, de veras, con el saludo de la mano, porque a mí me gusta saludar y no solo de mano, sino que de beso. Así es. Entonces mejor que ya no hay que estarlo haciendo. Hay que evitarlo porque recuerde que la prevención y la promoción de la salud son una estrategia básica, sobre todo para nuestros países latinoamericanos, en donde nuestros sistemas de salud son algo débiles. Entonces, siempre es bueno, pues, tratar de llevar todas estas medidas de prevención en todo momento, volverlas un hábito en nosotros. A raíz de todo lo que ha surgido a nivel internacional, estimado licenciado Zelaya, con respecto al novel coronavirus, se está haciendo ya un hábito las prácticas de evitar el saludo de mano, evitar el saludo de beso, evitar, por ejemplo, estornudar o toser sin cubrirse. Y se nos está haciendo ya un hábito en la población porque a través de este tipo de medidas de prevención podemos prevenir no solamente la infección por novel coronavirus, sino también, por ejemplo, conjuntivitis, influenzas, gastroenteritis. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con este tipo de medidas o hábitos. Sí. El lavado continuo de manos también, ¿verdad? Con agua y jabón. Y ahora, como dice mi nieto, no solo lavarse así, porque sino que lavarse con jabón. Así es. Lavarse con agua y jabón continuamente. Cada vez que usted siente que tiene las manos sucias o se ha contaminado, lo ideal es eso, el agua y el jabón. Si usted no tiene en casa o en el lugar donde anda agua y jabón, puede utilizar
un gel higienizante con alcohol al 70 o 75%, y esto le va a dar una protección aproximadamente de 2 a 3 horas. El gel tiene que estarlo utilizando cada 2 a 3 horas aproximadamente. Ahora yo le digo, a mí me llamó, insisto, la atención cuando usted me dijo, no, el saludo de mano, vamos a romper ese protocolo, porque uno en la calle, hoy por ejemplo, bueno, no sé cómo voy a hacer ahí en Orica, pero a mí me gusta abrazar a la gente, darle un beso a la gente, pero no, hay que ir perdiendo esas costumbres. Bueno, pues es pedirle a usted, como gran comunicador social, como gran periodista que es, que lleve este mensaje a la población de Orica, ¿verdad? Que actualmente pues no nos vamos a dar ese abrazo, ni ese saludo de manos, ni ese saludo de beso, precisamente para tomar acciones preventivas. Sí. En cuanto a nuestra salud. Esto del coronavirus es una epidemia que dicen de neumonía viral. ¿Comienza de esta manera? Sí, para resumirlo un poquito, el novel coronavirus pertenece, por así decirlo, a una familia de coronavirus que se definen como alfa, beta, gamma y delta. Dentro de los coronavirus beta circuló, por ejemplo, el SARS, el MERS, y actualmente el novel coronavirus. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tiene de especial este novel coronavirus? Que en realidad es emergente o acaba de surgir, es algo que nadie conocía. Por eso es que ningún país a nivel mundial está preparado para recibir una epidemia de coronavirus, y muestra de esto pues fue China. Un país que tiene más de 1.395 millones de habitantes, y que no estaba preparado para esta epidemia que se le desencadenó, y que pudo construir un hospital en 10 días, pero gracias a que es una potencia económica mundial. Sin embargo, nuestros países no tienen esa facilidad. Entonces, por eso es que hay que apostarle siempre a la prevención y a la promoción de la salud. Entonces, con respecto al novel coronavirus, hay que definirlo como un virus que tiene la capacidad de causar enfermedad respiratoria. Y cuando nos referimos a enfermedad respiratoria, es una enfermedad o patología que puede ir desde un resfriado común, que de repente es más fuerte o cuyos síntomas son más fuertes, hasta una neumonía grave. Entonces, la neumonía grave es lo que se espera con el novel coronavirus, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, pues, solo sería un resfriado común, pero más fuerte que cualquier otro resfriado. Ahora, hemos tendido a estigmatizarlo como un virus letal, mortal. Sí, el virus causa mortalidad, porque todos sabemos que en las enfermedades siempre va a haber una especie de mortalidad o un índice de mortalidad o una tasa de mortalidad. Sin embargo, el novel coronavirus no es tan mortal como el MERS, como el virus del Medio Oriente, que también causó sintomatología respiratoria, o como el SARS. De hecho, tiene menos letalidad que estos. El virus del Medio Oriente llegó a tener una mortalidad del 30%. El del SARS llegó a tener una mortalidad de 10 a 15%, pero el novel coronavirus, que actualmente está situado a nivel de muchos continentes, de aproximadamente 3 o 4 continentes, solo causa una mortalidad o una tasa de mortalidad que anda entre el 2.3 y el 5%. Entonces, ¿cuál es el problema con este virus, estimado licenciado Zelaya? Que es un virus que, pese a que no tiene una mortalidad tan alta, pero sí tiene una tasa de ataque o de causar enfermedad o de virulencia bien alta, y es altamente contagioso. Entonces, esto es lo que lo hace ser un virus especial. Y se imagina usted si lograra entrar a nuestro país. Ya pesa sobre nosotros una epidemia de dengue. Una epidemia de dengue. Y las cifras son alarmantes, le diré. Claro, ahorita, claro. Para esta semana epidemiológica número 9, nuestras cifras son un poco más altas que las del año pasado, y nos hemos descuidado como población, ya que casi nadie habla del dengue. Entonces, tenemos una epidemia de dengue instalada en nuestro país. Ya se imagina sumar una epidemia por el novel coronavirus, ya sea que nos dé sintomatología de resfriado común o peor aún una neumonía grave. Definitivamente esto sería para nuestro país catastrófico. Sí, no, la semana pasada la exministra, la doctora Roxana Araujo, y el actual viceministro, el doctor Roberto Cosenza, nos hacían esas explicaciones, y nosotros también, doctora, ahondábamos en el sentido de que el año pasado, a esta fecha,
eran 2.400 casos de dengue y únicamente 672 graves. Pero en lo que va del 2019, que estamos ya por finalizar pocos días del mes de febrero, van 7.730 casos en total. En total, correcto. De los cuales 6.600 casos son dengue no grave y 646 casos son dengue grave. Correcto, sí, entonces, esto nos, haciendo un comparativo del año 2019 y de este año 2020, venimos comenzando nosotros siempre como Coalición de Médicos en Acción de Honduras le decíamos a la prensa el año pasado que íbamos a cerrar el año en epidemia y en efecto lo cerramos en epidemia aproximadamente con 180, 190 muertes y que íbamos a iniciar o abrir el año 2020 en epidemia y así fue. Y lo que nos preocupa a nosotros verdaderamente es que las cifras son más altas que las del año pasado. Como usted dice, triplifican prácticamente o triplican, porque de 2.000 casos a 6.000, estamos hablando que es 3 veces lo que teníamos esperado ver. El año pasado. Y lamentablemente, licenciado, yo les digo que hay que aprender a vivir con dengue, pero con el dengue bajo nuestro control, porque el dengue es una enfermedad que llegó aproximadamente en la década de los 70. Llegó a nuestro país, se instaló y se quedó como una enfermedad endémica, es decir, propia de nuestro país, porque recordemos que el dengue es una enfermedad de países tropicales y nuestro país es un país tropical. Entonces el dengue se da en países tropicales y subtropicales. Honduras tiene un clima que es cálido y aparte de eso hay humedad. Y todo esto favorece la propagación del vector y con el vector pues obviamente el virus. Entonces lo ideal es que tengamos dengue pero que no se salga de control, que no estemos en epidemia como estamos actualmente. Y lamentablemente para esto hay que apostarle a una labor que no solamente sea de la Secretaría de Salud, sino intersectorial, de empresa privada, de organizaciones no gubernamentales, de las escuelas públicas y privadas, de todo el pueblo hondureño, o sea, que exista un verdadero compromiso para evitar esto. Fíjense que otra de las características del dengue es que el dengue se da en poblaciones urbanas y suburbanas. Y si nosotros nos remitimos a las estadísticas, licenciado, las regiones de nuestro país, las regiones sanitarias que más dengue tienen, es la región metropolitana de aquí, de Tegucigalpa, de Francisco Morazán, perdón, y la región metropolitana de San Pedro Sula. Entonces, esto significa que nuestras actividades de prevención y promoción deben de ir enfiladas, sobre todo a estas áreas donde más dengue hay. Y obviamente lo que usted decía, ya a esta semana epidemiológica número 9, hasta la semana epidemiológica número 7, están certificadas y ya confirmadas 7 muertes por dengue. Sí. ¿Por qué son más vulnerables los niños y los adultos mayores? Bueno, digo por las muertes que se dan y los casos también. En línea de tiempo, hablando de línea de tiempo, siempre vamos a tener grupos vulnerables. Y de hecho, los niños menores de 5 años y los adultos mayores son considerados grupos vulnerables, porque en ellos se da una condición especial. En el niño su sistema inmune todavía se está desarrollando y en los adultos mayores su sistema inmune sufre deficiencias ya por el envejecimiento. Claro. Recuerde que nosotros envejecemos desde que estamos en el útero, cada día que va pasando vamos envejeciendo. Entonces siempre ellos van a ser nuestros grupos vulnerables. De hecho, fíjese, licenciado Zelaya, que los factores de riesgo en el tema de dengue van a ser en primera instancia las personas que ya han tenido una primoinfección. Cuando me refiero a primoinfección significa que ya anteriormente han tenido dengue. Recuerde que hay 4 serotipos de dengue, de los cuales actualmente circulan el 2 y 3, que son los que más están afectando a la población. Entonces, a usted en cualquier momento de su vida le puede dar dengue 4 veces. Y cada vez que le dé dengue, usted va a estar en más riesgo, inclusive de complicarse y de morir. Le voy a poner un ejemplo. Yo en la emergencia de adultos del Instituto Hondureño de Seguridad Social el año pasado, en el mes de diciembre, recibí una paciente con dengue que en el mes de octubre había tenido dengue también.
y eran 2 serotipos diferentes. Entonces nadie está exento de que le dé dengue 1, 2, 3, hasta 4 veces. Entonces la primoinfección es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo son los menores de 15 años también. Y si nos remitimos a las estadísticas, a investigar bien, a comparar estas estadísticas, si usted se fija, las 7 muertes en lo que van del año han sido 5 muertes en menores de 15 años y 2 muertes en mayores de 15 años. Entonces significa que se cumple, pues, sí, este enunciado se cumple, este comportamiento de la enfermedad se cumple. Otro, por ejemplo, de los factores de riesgo son aquellas personas que tienen una enfermedad crónica o una comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidades, por ejemplo, una persona que tiene diabetes mellitus y aparte de eso hipertensión arterial. O los asmáticos, los pacientes también que sufren de VIH-Sida, que sufren de cáncer, obviamente porque en estas personas su sistema inmune también va a estar más débil. Eso comienza las defensas. Las defensas. Las defensas son más débiles. Las defensas son más débiles. Ahora, ¿qué podemos hacer como sociedad? Porque un país, y es una situación que se tiene que aceptar, tan pobre como el nuestro. Cuando decimos tan pobre por el nuestro, no es que pobre, pero sí no nos vamos a comparar con Canadá, con Estados Unidos. Así es. Entonces, como sociedad, en el comportamiento que se debe tener con la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud, ¿cuál debe de ser el aporte de la ciudadanía en términos amplios, en términos generales, doctora? Mire, en primera instancia, en términos generales, y hablando más bien en términos globales, a nivel mundial, debe de establecerse un plan de alfabetización en salud. El plan de alfabetización en salud es una de las principales estrategias de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, sobre todo en el combate o en el control de enfermedades que debieran ser combatidas o controladas a través de la prevención y promoción. Cuando nosotros establecemos un plan estratégico de alfabetización en salud y de prevención y de promoción de la salud, vamos a ver que muchos de nuestros problemas de salud se van a ver reducidos, aparte de fortalecer también la atención primaria en salud, obviamente. En primera instancia, debe de haber un trabajo coordinado entre todas las alcaldías municipales de nuestro país y la Secretaría de Salud. Yo les digo siempre que Secretaría de Salud es quien dirige, rectora o conduce la salud del pueblo hondureño. Sin embargo, nosotros, en la misma Constitución de la República está que también cada ser, cada persona, cada ciudadano es también responsable de su salud. Entonces, en primera instancia, la alcaldía municipal de los diferentes municipios, valga la redundancia, puede ayudar de una manera con la Secretaría de Salud al establecer ordenanzas que obliguen, por ejemplo, a las personas a limpiar sus solares, a mantener sus casas libres de criaderos, a abrir sus casas también para que sean intervenidas por la Secretaría de Salud, porque ese es otro serio problema que se está dando, que hay personas que no quieren abrir las puertas. En primera instancia el año pasado porque estaba politizado el tema y hoy en día pues porque tienen miedo a ser asaltados o qué sé yo. Sin embargo, recuerde que mediante una ordenanza esto es como que fuera ley. Claro. Y si la Secretaría de Salud está bien identificada y van con esto, además ayudadas por personal de seguridad, yo creo que podría ayudar a que la gente crea un poco más y pueda abrir sus puertas. Y otra de las formas también, que por cierto a nosotros no nos gusta, tóquenos el bolsillo y nos molestamos, es que las personas que incumplan esto, pues que la alcaldía les multe. Porque recuerde que estamos preservando y luchando por el derecho de salud de todos los hondureños. No es posible que se nos siga muriendo gente, en nuestro país de dengue, y todo porque nosotros no queremos colaborar como hondureños. Doctora, ¿es necesario incrementar el presupuesto a esta altura del Ministerio de Salud o se puede trabajar con el que ya está establecido para tratar de controlar esto del dengue primariamente, que es lo que nos está afectando, y trabajo de prevención que Dios quiera que no se dé, pero la llegada del coronavirus? Bueno, mire, esto circuló y generó hasta cierto punto controversia, porque lamentablemente en nuestro país los temas de salud tienden a politizarse.
Y hay mucha gente sin escrúpulos que se abandera con la salud del pueblo hondureño, utilizando la salud del pueblo hondureño en sus campañas personales de política. Entonces, esto tendió a formar polémica porque se aprobaron 110 millones, tengo entendido, para combatir o hacer prevención y promoción en cuanto al tema del novel coronavirus. Es necesario explicarle a la población lo siguiente, licenciado Zelaya. Yo he sido técnico de la Secretaría de Salud, fui asistente de la Dirección General de Promoción de la Salud que manejaba los 23 programas, incluyendo el de dengue, en el año 2012. Y bueno, por la experiencia que nosotros tenemos, es necesario que el pueblo hondureño sepa esto. Los presupuestos generalmente se solicitan en el mes de septiembre. En el mes de septiembre ya cada secretaría tiene que tener listo, por muy tarde, el presupuesto que va a ejecutar en el año, por ejemplo, 2020. En septiembre del 2019, Secretaría de Salud estaba ya solicitando su presupuesto para operar en el año 2020. Sin embargo, recuerde usted que el coronavirus emergió o surgió a finales de diciembre del año 2019. Y la alerta epidemiológica emitida por la Organización Mundial de la Salud apareció hasta 30 de enero del 2020. Esto significa que la Secretaría de Salud no presupuestó para coronavirus porque no existía en ese momento el virus como una amenaza. Ni siquiera existía el virus y apareció hasta en el mes de diciembre. Entonces, solo miremos la magnitud de la epidemia de coronavirus que inició en China, se propagó a Tailandia, Japón, bueno, en Italia ahorita. Sí, empezó en Asia, luego pasó a Europa y ahora está en la parte de Norteamérica. Entonces, en España, en Irán. Para que miremos en 2 meses aproximadamente cómo se ha ido extendiendo. Y de repente puede llegar a ser una pandemia, porque pandemia es cuando ya afecta la mayoría de continentes o todos los continentes. Entonces nosotros no podemos estar cruzados de brazos. Tenemos que tener definitivamente como pueblo, porque esto hay que verlo así. No es 110 millones que se le están dando a la Secretaría de Salud, es 110 millones que se le están otorgando al pueblo hondureño para hacer actividades de prevención y promoción y evitar por ejemplo, que se desate una epidemia de coronavirus en nuestro país, y si llegara a entrar el coronavirus, que por lo menos no nos agarre desprevenidos, por lo menos tener algo de presupuesto con el cual poder comprar insumos, medicamentos o contratar recursos de ser necesario. Por eso es que yo pienso, licenciado, que este tipo de temas no debe politizarse. Hay personas que emiten opiniones sí. A su propio criterio, sin tener conocimiento de cómo funcionan administrativamente las cuestiones en salud. Entonces sí es necesario aclarar esto. No estaba presupuestado el coronavirus porque no existía en ese momento. Sí. Ni a nivel mundial, mucho menos. Claro, mucho menos en esto. Bueno, si es que en el mismo China, pues en ningún lado, realmente en ningún lado. El presupuesto, lógicamente, se trabaja siempre ya desde junio, julio, agosto, para presentarlos a través de la Secretaría de Finanzas en el mes de septiembre en el Congreso. Ahí se hacen modificaciones, se llaman a veces si hay alguna duda a los titulares o si hay algunos grupos o sectores que quieren que se incorporen en algunas secretarías de Estado a través de los diputados, de los presidentes de comisión, para tratar de incorporar algunos presupuestos que pueden ir ahí. Pero lo que usted apunta, doctora, es importante en el sentido de que a esa altura ni siquiera estaba, bueno, por lo menos lo del dengue sí, porque se estaba trabajando ya arduamente, pero en lo que es el coronavirus, ni por cerca, ni imaginar dónde que podía aparecer una pandemia de esa naturaleza. Ahora, otro punto, licenciado Zelaya, el pueblo hondureño, y en el pueblo hondureño me incluyo yo, lo incluyo usted, incluyo a cada ciudadano de nuestro país, tiene todo el derecho a dudar, porque en nuestro sistema sanitario se han cometido desastres. Tenemos la descapitalización por más de 7.000 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tenemos, por ejemplo, la olla de corrupción que ha habido durante años, durante décadas,
en la Secretaría de Salud, porque esto no data de 5, 10, 15 años, esto data de 20, 25 años atrás. O sea, aquí hasta muertes ha habido de las personas que de repente por denunciar la corrupción ahí han pagado esto con su vida. Sin embargo, yo pienso que hay que dar honor a quien honor merece. A la Secretaría de Salud se le aumentó el presupuesto en 1.000 millones de lempiras para este año 2020. Esto viene a oxigenar de cierta forma a la Secretaría de Salud. Obviamente no es que viene a resolver todos los problemas que hay en la Secretaría. Sin embargo, hay algo que reconocerle a la Secretaría de Salud, licenciado. Y es que el año pasado hubo rendición de cuentas ante los organismos de cooperación externa. Y yo le voy a decir algo. Muchos de los programas de la Secretaría de Salud trabajan gracias a los cooperantes externos y no podemos ser mal agradecidos nosotros. Independientemente de la ideología política que usted profese, nosotros dependemos mucho de la cooperación externa, sobre todo en temas de salud, y el año pasado hubo rendición de cuentas de la Secretaría de Salud. Entonces, esto nos marca el antes y el después de esta Secretaría, que ahora están manejando la cuestión administrativa con transparencia que antes no existía. Bueno, y yo creo que ha sido muy notorio el que los tribunales de justicia, no es ningún secreto tampoco, lo que está diciendo la doctora Montserrat Arita en este instante, en el sentido de que antes una mejoral o pastilla X que le costaba tal vez 10 centavos, por decir también una cifra, a la Secretaría de Salud, aparecía como que costaba no 10 centavos, sino que 5 o 10 lempiras. Sobrevalorados. Sobrevalorados. Entonces, jugar con la salud y la necesidad de la gente no se puede. O lo que era y muchísimo más delicado, que no llevaban, no sé cómo le llaman ustedes a nivel médico, pero que la fabricación de estas pastillas no era lo correcto. Control de calidad. Eso se llama control de calidad. En el control de calidad. Entonces, yo creo que si ahora se está haciendo, pues hombre, como dicen, hay que felicitar y estar también ojo al Cristo, estar viendo y estar pendientes. La fiscalización, la auditoría internacional es muy importante y hay secretarías del Estado que trabajan en forma conjunta por el apoyo que tienen que estar recibiendo de organismos internacionales, ya sea de ONG o de países amigos. Pero hay áreas que son sensitivas, educación y salud, en las cuales debería de permanentemente darse rendición de cuentas para saber cómo se están trabajando. Así es. Fíjese que el año pasado alguien decía por ahí, yo no voy a negociar porque la salud no es un negocio. En realidad la salud es un negocio. Usted lo puede abordar con ética o sin ética, es otra cosa. Pero negocios se cataloga a todo aquello que va a producir una rentabilidad financiera o social, o ambas. En el caso de la Secretaría de Salud, lo que hay es una rentabilidad social, no financiera, porque no se espera que la Secretaría de Salud gane dinero, ¿verdad? Pero sí hay una rentabilidad social. Entonces significa que es un negocio social, un negocio en donde yo voy a ofrecer un servicio para satisfacer sus necesidades como paciente, como demandante de un servicio de salud. Y hablando también de las mismas estrategias, porque usted me preguntaba al principio qué cosas se podían hacer, fíjese, para controlar sobre todo el dengue, porque nuestro principal problema actualmente es el dengue. Queremos evitar que entre el coronavirus, pero nuestra realidad actual es el dengue, que va en cifras aumentando cada día. Entonces, en el año 2012, yo recuerdo que en ese tiempo estaba en la Dirección General de Promoción de la Salud, se había implementado un programa de educación ambiental, que era un programa piloto que inició la Secretaría de Salud en acción conjunta con la Secretaría de Educación y funcionaba en 4 centros educativos piloto. Y eran actividades en donde con un plan estratégico bien fundamentado se le daba educación al niño, con actividades en las que interactuaban maestro, niño y también los familiares, los padres. Y fíjese que esto rindió frutos, porque se miraba... ¿Por qué no se le da continuidad a estos programas? Es que ese es el problema. Fíjese que en nuestro país
cada vez que hay un cambio de secretario de Estado en el despacho de salud o en el despacho de educación o en los otros despachos que existen, no sé si es por ego personal o por desconocimiento, que cada quien quiere ir a hacer lo que quiere. Entonces, el problema es que proyectos tan importantes no hay seguimiento. Exacto, no hay seguimiento, y el problema es que esto retrasa los procesos. Entonces, mire, ¿qué sucedió? Cuando ya se analizaron cifras y todo, se vio que en esos lugares, en esos centros escolares pilotos, donde estaba implementado ese programa de educación ambiental entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, habían menos cifras de dengue. Y esto es efectivo, porque fíjese que nuestros principales jueces van a ser los niños. Miéntale, dígale a usted a su hijo, usted no tiene que mentir, y mándelo a mentir. Claro, claro. Inmediatamente le increpa. No lo que uno les dice, sino lo que ellos miran. Exacto, inmediatamente le increpa. Entonces el niño aprende en base a experiencia, y el niño transmite experiencias. Entonces esto es algo digno de recuperar y de volver a implementar, y que bien pueden hacer sinergia ambas secretarías, educación y salud. Porque también el dengue es un tema que no solo compete a Secretaría de Salud, sino que también a la Secretaría de Educación. Estamos viviendo con el dengue en este momento y no queremos que llegue el coronavirus. Conversamos con la doctora Montserrat Arita. Vamos a hacer una breve pausa, regresaremos con ella y sus aportes, que son importantes para nosotros, siempre lo saben, en el 3182-4375. Sus comentarios, que se los trasladamos, por supuesto, siempre a nuestros invitados. Puede seguirnos en BTV Somos Todos Honduras a través del Facebook, especialmente aquellos compatriotas que viven en el exterior y que siempre quieren estar al tanto de lo que ocurre en nuestro país. Una pausa breve y regresamos con la doctora Arita. Conversando con la doctora Montserrat Arita. Doctora, ¿usted trabaja en el seguro? Soy médico de la emergencia de adultos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ya, pero ¿solo ahí o tiene clínica también? No, trabajo como consultora independiente. Independiente, ok, sí. Correcto. Bueno, hay una pregunta, Jacinta Martínez, dice que es coordinación de Coalición de Médicos en Acción. Bueno, la Coalición de Médicos en Acción de Honduras, la coordinación es el cargo que tengo yo, que ostento yo, sí. Coordinación y vocería, o vocera. La Coalición de Médicos en Acción de Honduras es una organización de derechos que nace en el año 2017 para defender los derechos de los médicos que prácticamente el Colegio Médico de Honduras ha dejado por fuera. Y también para defender el derecho a la salud del pueblo, pero desde otra perspectiva, de una perspectiva propositiva y de una perspectiva en donde en realidad la salud prevalezca como derecho y no con un interés o un fin político. Nosotros como Coalición de Médicos en Acción de Honduras nacimos para ser un órgano veedor en el Colegio Médico de Honduras, aunque ellos no nos consideren así. No somos la oposición del Colegio Médico de Honduras de ninguna manera. Yo soy colegiada, soy miembro del Colegio Médico de Honduras. Sin embargo, surgió la necesidad de crear la Coalición de Médicos en Acción de Honduras porque muchos médicos estamos abandonados por nuestro propio colegio. Ya, ok. Eso es la coalición. Tenemos dos programas también como coalición. Tenemos un programa de salud para grupos vulnerables, ¿verdad? Nos enfocamos en brigadas médicas para los niños menores de 5 años y tenemos un programa que se llama Salud para la Edad de Oro, que funciona con adultos mayores, en donde hacemos visita domiciliaria. Esto es voluntario. Nosotros no recibimos un tan solo 5 de ningún órgano estatal o de ninguna organización. Todo lo manejamos con nuestros propios fondos, es un voluntariado. En este programa que tenemos de Salud para la Edad de Oro se da atención domiciliaria. Hay algunas gestiones porque a veces recibimos, por ejemplo, colaboración de los Club de Leones. Ellos nos ayudan a veces, por ejemplo, a conseguir andador o silla de ruedas para algún anciano o algún adulto mayor que lo necesite. Y así venimos funcionando desde el año 2017. Bueno, vamos, participaciones por favor, 3182-4375 de nuestros amigos televidentes, radio escuchas y quienes también están conectados en las redes sociales, en el Facebook. Buen día, dice, creo
que a las autoridades de salud ya no están interesadas en el dengue. Ya hace varias semanas no veo campañas de fumigación. Quisiera saber qué piensa la doctora Arita de la gestión de la doctora Soyapa Figueroa en el Colegio Médico de Honduras. Bueno, con respecto al tema del dengue, que es el tema de vital importancia que nos tiene aquí hoy el licenciado y por el cual le agradecemos también que nos regale este espacio. Con respecto al tema del dengue, todos nos hemos despreocupado. A veces uno pierde el enfoque y esto es un serio problema. Considero que la Secretaría de Salud, quien rectora la salud del pueblo hondureño, podría controlar esta epidemia, pero si todos nosotros los hondureños le ayudamos. La Secretaría de Salud estará compuesta de repente por 5.000 a 8.000 o 10.000 empleados a nivel nacional. O sea, 10.000 empleados de la Secretaría de Salud no pueden llevar sobre sus hombros el peso de la salud de 9 millones de hondureños si nosotros no le ayudamos, y máxime con el tema del dengue. La eliminación de criaderos, de zancudo, siempre va a ser la principal actividad de prevención de esta enfermedad. Los criaderos los eliminamos nosotros. No podemos esperar que Secretaría de Salud o algún centro de salud o algún hospital llegue a nuestras casas a limpiarnos las pilas, a lavarnos las pilas. Fíjense que lo que sí pienso yo es que el pueblo debe de estar más empoderado del tema de dengue. Tiene que aprender todo sobre el dengue, porque usted tiene que aprender a convivir con su enemigo. Y ya dijimos que el dengue no va a desaparecer de Honduras. Es una enfermedad endémica que llegó y se quedó ya en el país instalada. Entonces, cada hondureño tiene que ser experto en dengue. Eso es lo que yo aspiraría, a que cada uno de nosotros los hondureños fuéramos expertos en dengue. Y bueno, en el caso de que usted presente la sintomatología de dengue, que ya sabemos que es fiebre, dolores articulares, dolores musculares, puede darse náuseas, vómitos, inmediatamente acuda a un organismo, una organización prestadora de servicios de salud, a un hospital, a un centro de salud, porque lamentablemente el diagnóstico debe de ser oportuno para que el tratamiento sea oportuno. Es decir, si usted llega demasiado tarde, lamentablemente puede perder la vida. En el dengue hay 3 columnas básicas, licenciado. Uno es el control vectorial, pero el control vectorial lo rectora la Secretaría de Salud, pero lo ejecutamos todos los 9 millones de hondureños. Y eso se basa en la untadita, lavar bien las pilas. Cada 7 días usted tiene que estar lavando sus pilas, sus barriles, todos los lugares donde deposita agua, y así no va a tener ni pupas ni huevos en el agua. El zancudo se puede eliminar no solamente con fumigaciones. Usted puede elaborar una trampa casera, y es más, la trampa casera es más efectiva. Perdón, fíjate que me llamó la atención cuando estábamos en el cambio, que usted me dice, una trampa casera es incluso muchísimo más eficiente que una fumigación. Porque recuerde que la fumigación solo llega en el momento en que esté el personal de salud, pero luego van a haber más zancudos, ¿verdad? Entonces, mientras que usted su trampa, usted la tiene ahí y la tiene hasta por 7 días. O sea, la trampa va a ser permanente. La fumigación solo va a ser un instante o un momento. Entonces, la trampa usted la puede elaborar con una botella de 2 litros vacía, la forra bien con una bolsa plástica negra, le corta de tal forma que el pico le quede como embudo, y coloca dentro, por ejemplo, bicarbonato de sodio, puede utilizar azúcar, puede utilizar levadura también. Y esto, el fermento que va a hacer, va a atraer al zancudo, porque el zancudo siempre busca el lugar donde hay más dióxido de carbono. Por eso es que el ser humano atrae los zancudos, porque nosotros generamos dióxido de carbono. Y entonces el zancudo queda atrapado ahí en la trampa y muere. Y hay muchas actividades que usted puede aprender a hacer, sobre todo para control vectorial. El otro pilar fundamental es la vigilancia epidemiológica, que esto lo hace la unidad de vigilancia epidemiológica a través de la Secretaría de Salud, el estar notificando los casos, cuántas muertes, el estar viendo dónde hay más dengue para hacer más incidencia con las actividades de prevención. Y lo otro es el diagnóstico y tratamiento oportuno. El diagnóstico y tratamiento oportuno está en manos de nosotros los médicos. Pero si usted no llega inmediatamente a recibir asistencia, es muy difícil.
poderle ayudar a preservar su vida. Claro, y hay que empoderar, como dicen, al pueblo, empoderar a la ciudadanía de los problemas y buscarle solución en una forma conjunta, porque a veces pueden ayudar las autoridades como tal, pero somos nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad, como seres humanos, atender las recomendaciones y ayudarnos nosotros mismos, doctora? Fíjese que yo pienso que no se nos ha concienzado o concientizado adecuadamente como se debe. Y por eso es que urge en nuestro país establecer un plan de alfabetización en salud. La alfabetización en salud nos va a ayudar a empoderarnos de todos los problemas de salud que vivimos. A tal punto, licenciado, que vamos nosotros también a conocer y a mejorar nuestra situación, nuestro estilo de vida. Y ya nadie va a poder venir a engañarnos también. Entonces, es necesario establecer el plan de alfabetización en salud en la población para que todos estemos empoderados. No lo digo yo, hace muchos siglos atrás lo decía Francis Bacon, el conocimiento es poder. Quien maneja el conocimiento maneja el poder. Y en nuestras manos está el poder evitar que sigan habiendo bajas o muertes en nuestro pueblo hondureño por dengue. Sí, dengue, coronavirus, todos estos asuntos, y me llama poderosamente la atención lo de la semana anterior, lo que ocurrió con la compatriota cuando venía supuestamente con lo del coronavirus, la forma en cómo se manejó. ¿Fue mal manejado? Sí, muy mal manejado. Yo pienso... Perdón, sí, a todo nivel, ¿no? Fue mal manejado en primera instancia, desde que anda circulando la ficha epidemiológica de la paciente en redes sociales. Eso es fatal, eso es violar el secreto de confidencialidad del paciente, es faltar a la ética profesional como médico. En el caso de que la persona que divulgó esa ficha me esté viendo, aunque me llegue a odiar, no me importa, pero usted violó el secreto de confidencialidad del paciente, violó la ética médica y nos hizo quedar mal a todos los médicos. Entonces, desde ahí hubo un problema, el caso fue mal manejado realmente, pero yo pienso, licenciado, que de lo malo hay que sacar lo bueno. Claro, así Entonces, es. que esto nos lleve a establecer buenas prácticas en el abordaje, no solo de un caso sospechoso de coronavirus, sino en el caso de cualquier tipo de enfermedad que nosotros estemos tratando. Tenemos otras comunicaciones, doctora, en este momento. Vamos a una participación más, por favor, en consultas. Muy buenos días. Yo creo en lo que dice la doctora. No esperemos que alguien venga a limpiarnos, hagamos nosotros, así quedamos seguros que quedó bien. Adelante el movimiento de la doctora Suyapa, salud gratis para el pueblo. Bueno, salud gratis para el pueblo, y que debe de haber un empoderamiento de nosotros en relación a estos problemas. Ahora, como le digo, lo peor que le puede pasar a cualquier pueblo es que se le politice la salud. La salud no debe de ser politizada ni abanderada por ningún color político de ningún partido político. Y esto que quede claro. La salud es un derecho universal y como derecho universal debe de defenderse, debe de mantenerse, pero sin parcializarlo, sin abanderarlo por un partido político en especial. ¿Está preparado el país para el coronavirus, dengue en forma masiva, como lo estamos teniendo en este momento, o sea, la participación del gobierno es obvio que como rectora principal de la salud, pero la población en general, una pandemia que nos pudiese agarrar tan fuertemente, ¿estamos preparados, doctora? No estamos preparados. De hecho, ni China, que es una potencia económica mundial, incluso en avances tecnológicos, ni ellos estaban preparados para afrontar esta situación del coronavirus, del novel coronavirus como epidemia. Sin embargo, ellos tenían los recursos, nosotros no los tenemos, licenciado. Entonces nosotros debemos apostar a la prevención, a evitar que el coronavirus entre a nuestro país. Con el tema del dengue, pues, como le digo, no estamos preparados como población para abordar este problema, porque si lo estuviéramos ya hubiéramos controlado esta epidemia. Nos falta conciencia, nos falta adquirir esa solidaridad, el pensar que si yo tengo un criadero en el patio de mi casa, no voy a estar dañando solo a mi familia, voy a estar dañando también
a la familia de mi vecino. Entonces nos hace falta adquirir buenas prácticas, nos hace falta adquirir conciencia, nos hace falta adquirir solidaridad y sobre todo yo le apostaría a conciencia. Y esto solo se puede lograr, como le digo, a través de la alfabetización en salud, porque lamentablemente hay mucha gente que ni sabe lo que es el dengue, o piensa que es una mentira, o que nunca le va a tocar. Que pareciera que no es cierto. Bueno, hay gente que se atreve a decir que es invento del gobierno para tapar algo. Ojalá. No, ojalá que fuera así. Sí, ¿verdad? yo le soy sincera, cuando llegan los pacientes a nuestras clínicas, sobre todo en la emergencia de adultos del Seguro Social, yo he visto pacientes en su primer o segundo día de dengue con 9,000 plaquetas, cuando lo normal es que un paciente tenga de 150,000 a 500,000 plaquetas, pero yo he visto pacientes con 9,000 plaquetas ya para chocarse, y yo la única respuesta que puedo dar, Dios es misericordioso, porque ¿cómo es posible que esta persona ande caminando con 9,000 plaquetas? Entonces pienso yo que hasta que no nos toca, nadie cree, pero es necesario, pienso yo, adquirir conciencia y unirnos todos los hondureños. Fíjense que cuando nosotros nos unimos como hondureños, demostramos la grandeza de nuestro país y demostramos la grandeza de ser verdaderamente hermanos hondureños. Que ya no nos separe la política, que ya no nos separen cosas que son triviales. Fíjense que yo recuerdo el huracán Mitch en 1998. Ah, no, perdón, en el 98. Es que usted no había ni nacido, me estaba acordando del 74. Sí, pero no había nacido en ese año. Por eso le digo, pero ya en 1998, si usted se fija, con la catástrofe en el gobierno del presidente Carlos Flores Facusé, con la catástrofe que hubo en nuestro país, ahí hubo, y todos los hondureños nos unimos. Todos nos unimos. Bueno, cuando juega la selección. Cuando juega la selección. Ahí de todos los partidos estamos apoyando. Entonces, que ya no nos dividan los partidos políticos, que ya no nos dividan las barras de los diferentes equipos también de la Liga de Fútbol Nacional. Seamos todos hondureños, pero hagamos honor a esta nacionalidad que Dios nos dio. Hagamos honor al ser hondureños, sintámonos dichosos de ser hondureños y hagamos algo por nuestro país, pongamos un granito de arena, comencemos por controlar esta epidemia de dengue, porque esto está en nuestras manos. Bueno, y solo lo último que nos ha unido, lo de Angie Flores, una niña que participó, sí, eso que nos hizo llorar a muchos, porque me incluyo. Cuando miraba a esa niña parada ahí en ese podio en Azteca, ahí en México, cantando en la forma como lo hacía, y con 18 años, que cumplió los 19 ahí, wow, yo decía, esta niña, y uno se sentía orgulloso. Yo lloraba y me trababa ahí, estaba con mi esposa, mi yerno, mi hija, siempre mirábamos, y los hijos que viven fuera, papá, ¿vieron? Y qué lindo, qué lindo. Entonces, y con un grupo de amigos apoyándole y metiéndole ahí la... En Honduras hay talento, en Honduras hay talento. Figúrese usted incluso, recuerda el boxeador también, que no era hondureño, pero era hijo de hondureños. López, sí, correcto. Exacto, y se discutía que, él apostó por nuestra bandera de Honduras y dijo, yo soy hondureño. Entonces aquí lo importante no es dónde nació, sino de dónde viene. Tiene genes de ese amor, y el sentir el amor por nuestro país. Entonces, necesario todo eso. Claro, una última comunicación antes, estamos cerrando ya la entrevista y agradecemos a la doctora Montserrat Arita que nos ha acompañado esta mañana. Hola, muy buenos días. Dice, ¿por qué no participó en las elecciones del Colegio Médico? Bueno, están saliendo, doctora, porque incluso las preguntas tienen... yo voy a utilizar aquella frase que una vez utilizó el presidente... Carlos Flores Facusé, que por cierto lo acabamos de mencionar. Claro. Yo vine a hablar aquí de cosas importantes y para mí no hay nada más importante que la salud del pueblo hondureño, máxime cuando estamos en una epidemia de dengue. Entonces yo fui citada y a este espacio, que se lo agradecemos, licenciado, para hablar de salud, para hablar de dengue, para hablar de cómo evitar más muertes en nuestro país por dengue. No, yo le agradezco, pero también, doctora, y con todo respeto, yo no puedo privar a la gente de hacer sus preguntas. No, pero aclarándoles por qué no contesto, cuando me inviten a un foro en el que se hable de temas del Colegio Médico, entonces con gusto vamos a responder eso,
pero cuando se me cite a mí para hablar de un tema como dengue, pues voy a hablar de dengue y así sucesivamente. Ahora yo le digo, como estamos terminando, mire, yo no había tenido, creo que unas 2 o 3 veces hemos entrevistado a la doctora Suyapa Figueroa, pero yo nunca había tenido un contacto con ella. Igual, con toda sinceridad con usted. Así es. Es primera vez, porque sí la han entrevistado a nuestros compañeros en las calles, pero esas entrevistas que programan, pero así es primera vez. Pero yo donde yo digo, mire, yo tengo un altísimo concepto de la doctora Figueroa. Igual me lo estoy llevando de ustedes. Se lo digo con toda sinceridad, Pero yo digo, ok, cuando hay gente así, que uno lo percibe. Yo tengo 57 años, voy a cumplir 58, no soy ningún niño y tampoco me van a dormir muy fácilmente. Pero sí siento que son 2 personas que tienen una actitud como para poder querer sacar adelante primero a su gremio y después al país, contribuir y ayudar. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo personas que son talentosas, que tienen esa capacidad y que uno observa que quieren el bien para el país? Pues fíjese que... Y es genérica la pregunta y disculpe, la aproveché para hacerla. Pues no sabría decirle porque de repente los intereses son diferentes. De repente el interés puede ser la salud, pero también el modo de abordar ese tema puede ser diferente. De repente puede ser por eso. Pero yo estoy aquí a la orden del mismo Colegio Médico de Honduras cuando mi colegio me convoque a hacer algo en beneficio de la población hondureña. Sin embargo, yo lo dejé muy claro el año pasado. A mí no me convoquen ni esperen que yo apoye al Colegio Médico de Honduras a paralizar un sistema de salud con una huelga a sabiendas que el pueblo hondureño es el que sufre porque no puede ir a pagar unas consultas a las clínicas privadas. Entonces, pienso yo que de repente es por la forma en que se aborda, ¿verdad?, la problemática. De repente, algún día vamos a poder llegar a un punto de encuentro. Pero como le digo, yo estoy a la orden del Colegio Médico de Honduras cuando el Colegio Médico de Honduras lo solicite o me convoque, porque yo me debo al Colegio Médico de Honduras como médico. Bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo, de veras, que nos haya acompañado. Ha sido un enorme placer. Ha sido bastante educativa e ilustrativa su participación en lo del dengue, el del coronavirus, que tiene que hacerse, como dicen, un cerco y pidiéndole a Dios que no nos llegue ningún caso acá al país. Hoy en día ya no se utiliza la terminología cerco epidemiológico, sino muro de contención. Muro de contención. Muro de contención. Un muro de contención para que no llegue ese coronavirus al país. La Organización Mundial ayer hizo un llamado, prácticamente un llamado patético, si cabe la palabra, ahí en Suiza, indicando que debemos de estar todos preparados para una potencial pandemia del coronavirus a nivel mundial. Así es. Y eso realmente es. Y también uno de los factores que ayudó a que se propagara esta epidemia en China, recuerde, son 1.395 millones de población la que tiene y todos ellos en hacinamiento. Entonces esto ayudó también a que la epidemia se propagara de esa forma. Totalmente diferente a los casos que usted puede ver de repente en Canadá o en Estados Unidos, que van por 7 casos. Son aislados. Entonces las condiciones también de cada país tienen que ver con esto. Doctora, 30 segundos agradeciéndole. No la saludo con la mano por lo que me dijo al comienzo, muchísimo menos con el beso, y voy a tratar de aplicarlo hoy en Orica, en donde vamos aquí al nomás salir, porque tenemos como fundación también BTV un compromiso. Ese compromiso lo asumimos desde nuestro gerente general, el ingeniero don Carlos Pastora, todo el equipo, Janorit, que es la directora ejecutiva, en mi caso como presidente de la fundación. Vamos a entregar 700 paquetes a niños y niñas de este municipio, que es uno de los más pobres del sur de Francisco Morazán, para que ellos puedan recibir. Nos enteramos que allí habían problemas, el pan del saber en forma un poco decorosa, y si las autoridades, por la razón que sea, no llegan y no tienen para llegar a esos asuntos, yo creo que con un poquito que podamos ayudar, nos hace sentirnos también como seres humanos dignos, nos hace sentir útiles y nos hace sentir muy bien. Así que, doctora, le dejo por favor para que se despida, agradeciéndole una vez más el que nos haya acompañado esta mañana. Nuestro principal problema de salud actualmente es el dengue. Estamos en epidemia de dengue. Recuerde que sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Gracias por este espacio, licenciado Zelaya, y bueno, que Dios bendiga a nuestra Honduras y cada uno de nuestros hogares. Gracias, doctora, una vez más.
Ha sido, la saludo así, el arquito. Deme la mano, por favor, si no. No. De lejos. De lejitos. Gracias, doctora. La doctora Montserrat Arita. Y también a su tía, doña Marta Elena Guzmán, que ha estado toda la hora aquí acompañándonos. Gracias, doña Marta. Igual saludos a doña Reina. Son hermanas, ¿verdad? Sí, doña Reina Guzmán, que es la madre de la doctora Montserrat Arita. E insisto, como dije al comienzo, cuando nos dicen eso, cuando nos dicen, lo miramos desde hace muchos años, que nos levantábamos temprano, eso nos hace sentirnos felices. Y más aún cuando nos dicen que los mensajes que decíamos en aquel tiempo y que estamos reiterando ahora, en el sentido de que la familia es fundamental para que tengamos hijos seguros, para que las y los niños crezcan con ese amor por el país, con ese amor propio y con esa seguridad que les hace en el transcurso de la vida vivir mucho más ordenadamente y con una convicción absoluta de saber lo que quieren. Pero para que eso ocurra, los papás, los padres, las madres, tienen que estar siempre apoyando a sus hijos en todas las actividades y no nos cansaremos hasta que Dios nos preste vida de seguir dando este tipo de mensajes, porque insistimos, los medios de comunicación no estamos jugando, no solo en Honduras, sino que en el mundo, el papel que deberíamos de jugar, y es de contribuir a que hayan familias más unidas, a que hayan seres humanos más conscientes, que en la medida en que seamos solidarios con los que menos tienen, en esa misma medida va a existir un mundo mejor. Amigos, una vez más, muchísimas gracias a la doctora Montserrat Arita, que nos ha acompañado. Repetición de esta entrevista hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Angélica y Alejandra Rivera continúan con el programa hasta las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.